Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En esta ocasión, siguiendo con la línea de vídeos que venimos haciendo sobre cómo tener una vida digital más privada, habíamos creado un Windows totalmente privado, lo habíamos encriptado, habíamos usado Tutamay para un correo electrónico, habíamos usado KeePass para un gestor de contraseñas, habíamos cifrado el disco, etc. En esta ocasión vamos a centrarnos en un sistema de almacenamiento en la nube totalmente privado y cifrado, como es Fine. Después de la intro, comenzamos. Bien, chicos, en esta ocasión vamos a ver cómo vamos a crear una cuenta en File para tener un almacenamiento en la nube encriptado de punto a punto y todo como tiene que ser. Entonces, lo primero que hacemos es buscar File. Vale, tenemos aquí, entramos, bien. Quiero enseñaros un momento los productos que tienen, perdón, los precios. Tenemos Pro 1, 200 GB, Pro 2, 500 GB, Pro 3, 2 TB, Pro X, 10 TB. ¿Qué es lo bueno que tiene Feeling? Feeling lo que tiene bueno es que es un Limit Advantage. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos subir todos los archivos que queramos de una sola tirada. Podemos subir, si tenemos un plan de 200 GB, podríamos subir las 200 de un tirón. Porque hay servicios en la nube como pueden ser Mega o otros servicios parecidos a Filen, no privados como son Filen, ¿vale? Que Filen está orientado a la privacidad, que solo nos deja subir, por ejemplo, Mega me parece que deja subir 20 megas, no creo que deje subir más, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser ya crearnos una cuenta, ¿vale? Creamos la cuenta, metemos aquí ponemos un correo electrónico, una contraseña, ¿vale? Y aquí acepto las cookies y creamos la cuenta. La cuenta está creada. Le doy a continuar, ¿vale? Y ahora me pide el inicio de sesión. ¿Por qué me pide el inicio de sesión? Muy sencillo. Porque ahora tenemos que ir al correo electrónico con el que hemos creado la cuenta y validar la cuenta, ¿vale? Eso no lo voy a explicar porque ya me ha llegado el mensaje, entras al correo y validas la cuenta. Bien, pues una vez que ya he ido al correo electrónico y he validado la cuenta, inicio sesión, meto el correo, meto la contraseña e inicio sesión. Fijaros lo que va a pasar automáticamente. Me dice que si quiero exportar las claves, ¿vale? Le damos a exportar y veis aquí que tenemos la contraseña, autentificador en 2 factores y exportar las claves. Le damos a exportar y se nos guardan en un archivo TXT, ¿vale? Con el nombre de la clave. Ya las tengo guardadas en el escritorio y le vamos a dar a autentificar en 2 factores. Al darle a autentificar en 2 factores, ¿qué ocurre? Que me sale más adelante, haremos unos vídeos explicando la autentificación en 2 factores, todas las aplicaciones que hay por ahí y tal, y cómo hacerlo, para que tengáis una doble protección a la hora de todo este tema de la privacidad. Bueno, yo en este caso uso una que se llama Auti, le daría aquí a nuevo
Le doy a escanear el código, se abre el escáner, escaneo el código QR y le doy a guardar y automáticamente me acaba de crear un PIN, ¿vale? Esta la copio también, la ponemos en portapapeles, hecho, y ya está. Ya tendríamos la autentificación en 2 factores. Bien, vamos a echarle un vistazo a todo esto. En general, bueno, pues en general tenemos aquí el tipo de nota, pues texto. Puede ser texto enriquecido, lista de tareas, código Markdown, código, vale, lo dejamos en texto. El tema, pues ya lo sabéis. Si lo quieres oscuro, pues lo ponemos en oscuro. Esto, nada, caché de miniatura y tal. Esto. En la cuenta tendríamos para poner el avatar. Archivos con versiones. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tenemos un archivo con una versión anterior del programa, de la aplicación, que podríamos abrirlo. Volvemos a una versión anterior y así podremos abrirlo. ¿Vale? Esto, nada, esto es la dirección de correo, la puedo nada, información personal, aquí yo no meto nada. Porque si hackean esto, pues van a tener nuestros datos o ellos mismos pueden vender a terceras personas, ¿verdad? Alerta de inicio, bueno, el versionado de los archivos es lo que hemos dicho antes, de eliminar, o sea, de archivos de versiones, ¿vale? Y alerta de inicio de sesión lo vamos a tener activado, ¿vale? Esto es porque, como cuando tenemos el Google y alguien entra a nuestra cuenta o entran desde otro sitio, nos sale una alerta. Se ha iniciado sesión desde el ordenador tal, ¿vale? Bien. O sea, esto es solicitar de la cuenta nada y nada. Seguridad, ya lo hemos visto, que es lo de antes, lo de la contraseña, cambiar la contraseña y tal, lo del autentificador y tal. Suscripciones, como no tenemos, nada, facturas menos. Planes, pues ya los hemos visto antes. Eventos, pues son las sesiones que tenemos iniciadas. Cada vez que iniciamos se quedaría aquí un log de, digamos, todas las que trabajamos en aquí. Invitar, pues con esto podríamos invitar a alguien y recibiríamos 30 GB de almacenamiento. Así que vamos a comenzar, porque esto quiero que sea un vídeo rápido, porque no podemos explayar mucho, ¿no? Bueno, aquí no te quiero decir nada, esto reciente, favorito, papelera, esto que entra por su enlace. Lo de enlaces es por si le quieres pasar un enlace a alguien o te lo pasan a ti. Le damos a subir archivo, subiríamos esta foto, que es la foto que tengo de fondo de pantalla, ¿vale? Y aquí se queda. Aquí nos quedarían todas las transferencias, ¿vale? Que lo podemos cerrar. Aquí, botón derecho, nuevo, subir nuevo, bajar, etc. Bien, reciente, favoritos, eso está listo. Y ya está. Esto por aquí. Vale, otra cosa. Esto es muy importante. En la versión gratuita no podemos compartir, ¿vale? No podemos compartir con otra persona ni compartir con ellos con nosotros. No sé si ellos con nosotros sí, pero yo creo que sí. Si es uno de pago y quiere compartir con nosotros, podrá, pero nosotros no vamos a poder compartir porque estamos en la versión gratuita. Vamos a seguir por, bueno, esto es la transferencia. Notas, bueno, pues si quieres poner notas, los chats y contactos. En el apartado notas, pues nada, podemos crear una nota, ¿vale? Y ponemos aquí, ¿qué pasa, Marqués? Bueno, ¿qué pasa? Y ya tendríamos una nota, ¿vale? Esto es una tontería, yo esto no lo utilizaría porque sería, vamos, perder, por si acaso yo no voy a utilizar este tipo de servicios. Lo del chat, pues esto podemos usar el mismo, el chat que tiene incorporado con File, pero como más adelante vamos a hacer vídeos sobre temas de mensajería y demás, orientadas a la privacidad, pues lo vamos a ver. Y en contactos, pues aquí buscaríamos un correo electrónico de una cuenta que esté asociada en File y podríamos tenerlo aquí para hacer otras cosas, ¿vale? Ya os digo, yo este tipo de servicios lo veo muy bien porque está orientado a la privacidad, nos dejamos de andar
sincronizando con cosas como pueden ser el Google Drive, el Note y todas esas cosas. Y esto por lo menos es más privado, ¿vale? De todas maneras os voy a traer más servicios de este tipo. De hecho yo no utilizo este, pero vamos a ver más cosillas más adelante. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que me sigáis en más vídeos. Nos vemos.